Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. El viernes del mes de febrero, el viernes primero de mes, nosotros en nuestra fe católica recordamos la entrega del Señor Jesús en la cruz por nuestra salvación. Honramos al Sagrado Corazón, ese Sagrado Corazón de Jesús, cuya sangre derramada vertió para nosotros toda la misericordia, todo el amor, todo el perdón de nuestro Dios bueno. Que el Señor hoy entonces nos ayude a tener esa búsqueda de la penitencia, de arrepentirnos por nuestros pecados, de invocar su misericordia para obtener también el perdón y la salvación. Que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine en este momento para que esta palabra del Santo Evangelio toque lo más profundo de nuestro ser y nos ayude cada día a ser mejores personas. Hoy nos corresponde en esta lectura continua que venimos teniendo del Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, los versículos del 14 al 29, la historia del martirio de Juan el Bautista. Nos dice el Santo Evangelio: la fama de Jesús se iba extendiendo y el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían que era Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos y que por eso actuaban en él poderes milagrosos. Otros, por el contrario, sostenían que era Elías y otros que era un profeta como los antiguos profetas. Herodes, al oír esto, decía: ¿ha resucitado Juan, a quien yo mandé que le cortaran la cabeza? Porque Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien él se había casado. Pues Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre recto y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba muy confundido, pero lo escuchaba con gusto. La oportunidad se presentó cuando Herodes, en su cumpleaños, ofreció un banquete a sus magnates, a los oficiales y a los principales personajes de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó gustando mucho a Herodes y a los invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Ella regresó enseguida a toda prisa a la sala donde estaba el rey y le hizo esta petición: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los invitados no quiso defraudarla. Sin perder tiempo envió a un guardia con la orden de traer la cabeza de Juan. El guardia fue, le cortó la cabeza en la cárcel, la trajo en una bandeja y se la entregó a la muchacha, y ella se la dio a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una historia bíblica bastante detallada en el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos que venimos nosotros leyendo. El martirio de San Juan el Bautista. Muy claro todo lo que ocurrió. Hay muchos detalles allí interesantes. Vamos a resaltar sobre todo dos detalles. El primero es precisamente como esa intrepidez, si queremos llamarlo así, esa fuerza con que esos primeros cristianos proclamaban la fe. Juan el Bautista, que es el antecesor al Señor Jesús, es el que abre el camino, como lo hemos nosotros meditado tanto, sobre todo en el tiempo de Navidad lo meditábamos, es el que anuncia la llegada del Señor Jesús
a anunciar el reino. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Está en ese paso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la preparación y la llegada del Señor Jesús. Pero anunciaba la verdad, anunciaba la rectitud moral, denunciaba aquello que veía que no estaba bien, sin importar de quién se tratara. En este caso Herodes, que era quien mandaba civilmente hablando, quien tenía el gobierno, la autoridad, pero Juan el Bautista le decía: mira, tú no estás actuando bien, porque tú estás involucrado con la mujer de tu hermano, y eso le acarreó todos los problemas a Juan. Estaba en la cárcel precisamente, pero además, estando todavía en la cárcel, y pasa esta escena que acabamos de escuchar, fue mandado a decapitar. Esa primera enseñanza que queremos resaltar es que nosotros siempre debemos tener la transparencia en el anuncio de la verdad, hablar con la verdad y tener como la valentía y la fuerza, no para ser jueces de nadie ni para señalar a nadie, pero sí para defender. Lo insistimos mucho nosotros aquí en nuestro espacio de la poderosa palabra y en nuestras predicaciones. Debemos tener la fuerza, la seguridad para defender los principios morales, los principios de la vida, los principios de la rectitud de intención en todo lo que se haga. Lo primero es vivir nosotros de esa manera, no convertirnos en señalar y juzgar a los demás, pero nosotros en nuestra propia vida llevar las cosas de la manera que no es. Rectitud de intención, una conciencia limpia, esforzarnos por vivir unos principios morales de fe y religiosos bien llevados, y tener la madurez también en la fe y la madurez incluso humana para exhortar a los demás, no para señalar y criticar, pero sí para exhortar a los que tenemos ahí más cerca, al hermano, al miembro de la familia, a la persona cercana que de pronto está actuando como no se debe. También es nuestra labor, vuelvo y lo digo, no juzgar, pero sí exhortar al cambio, a buscar siempre actuar de acuerdo al querer y la voluntad de Dios. Y lo segundo, muy breve, es que en esa historia del decapitar a Juan el Bautista vemos nosotros esa realidad del ser humano que muchas veces actúa en contra incluso de sus principios por quedar bien, por mostrar una apariencia, por no sentirse como rechazado por los demás. En esta escena bíblica le pasa eso a Herodes. Juan el Bautista está en la cárcel, pero él lo respeta, dice el Evangelio. Él lo respeta y lo escucha con agrado, incluso en sus enseñanzas. Pero como ante todos esos invitados allá, él había prometido a aquella jovencita que bailó que haría lo que ella le pidiera, pues ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Él se sintió triste, Herodes, pero terminó haciendo lo que la jovencita le pedía por quedar bien ante sus invitados. Es una realidad en la que nosotros siempre debemos estar muy atentos. A veces en nuestro corazón, en nuestra conciencia, sabemos que no estamos actuando bien, sabemos que decisiones, modos de vida no están bien, pero sin embargo lo hacemos por temor al que dirán, o por quedar bien ante los demás, o por guardar una apariencia, sobre todo en el mundo de hoy, cuando se pregonan tantas cosas en contra de los principios morales, de las verdades de fe, de la rectitud de intención, y a veces nosotros terminamos cayendo en lo mismo y nos profesamos muy católicos y venimos a la iglesia y oramos y practicamos los sacramentos, pero a veces no hay plena coherencia de vida y es muchas ocasiones por guardar apariencias. Que no sea así en nuestra vida, que lo primero que nos importe sea que Dios, que todo lo ve, esté tranquilo ante nuestras acciones, que esté contento ante nuestras acciones, que el Señor vea cómo actuamos y diga: este hijo mío va por el camino correcto. Recuerda que el Señor todo lo ve. La semana pasada nos decía el Evangelio que no hay nada oculto que no llegue a saberse y que Dios ve en lo escondido. Por eso a Él es a quien tenemos que agradarle. Primero a Él, agradarle a Dios. Vivir en paz con todos los que tenemos a nuestro alrededor, pero que nuestra máxima de vida sea, en primer lugar, agradarle a Dios en todos nuestros actos. Señor Jesús, en este viernes, primer viernes de mes, te damos gracias por tu entrega en la cruz, por nuestra salvación, porque tu sangre derramada nos limpia de nuestros pecados.
Derrama sobre cada hijo tuyo que escucha este mensaje en este día, tu amor, tu presencia sobre cada una de nuestras familias, tu poderosa bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Seguimos orando mucho por ustedes. Hoy lo hacemos con toda la fe y todo el amor. En las Eucaristías, en la primera Eucaristía del día, los tengo muy presentes en mis oraciones. El Señor los bendiga abundantemente, los queremos mucho y recuerden que solo Dios basta.